Mi nombre es Alejandra Alvarado y pertenezco al barrio Trinidad. Me pidieron que pudiera compartir con ustedes alguna experiencia donde he podido ver cómo desarrollar fe en mi Salvador Jesucristo me ha fortalecido y he podido ver también su mano realmente actuando en mi vida. Quisiera comenzar compartiendo una experiencia que tuve hace muchos años cuando estaba conociendo la iglesia, siendo una jovencita. En aquellos tiempos mis papás no estaban muy de acuerdo con la idea de que yo me bautizara en la iglesia. Era un menor de edad y pues requería el permiso de ellos para poderme bautizar. Entonces yo estuve aproximadamente un año investigando la iglesia por ese motivo, ¿verdad? Un año donde yo visitaba la iglesia de domingo de por medio, creo que por lo menos unos 8 meses fue así, porque mi mamá me pedía que si yo iba este domingo, el otro domingo yo sabía que no podía ni pedirle permiso porque me iba a decir que no, ¿verdad? Entonces el domingo que yo sí tenía permiso para ir, recuerdo que todos estaban aún durmiendo y yo me tenía que levantar muy temprano porque ella me pedía que le pudiera dejar la casa limpia, el piso barrido y el piso limpio también, y después tenía que caminar más o menos como unos 20 minutos para tomar el bus que me llevaba a la capilla, ¿verdad? Y esa fue como mi trajín de los domingos durante ese tiempo, durante ese año. Y cuando ya se acercó el tiempo de cumplir mis 18 años, pues yo me bauticé el día que cumplí mis 18 años, ¿verdad? Donde ya no necesitaba el permiso de mis papás. Y ahora cuando yo medito en esos tiempos, realmente recuerdo esos tiempos con mucha alegría. No fue un tiempo de sacrificio para mí, sino era de motivación el poder ir a la iglesia, el saber que aunque tuviera que levantarme temprano y caminar, yo tenía permiso para ir a la iglesia. Y el día que cumplí mis 18 años, mi emoción y motivación era que me iba a poder bautizar. Meses antes de mi bautismo, mis papás fueron cambiando también su pensamiento a tal punto que en muchas ocasiones mi papá me iba a llevar o me dejaba en su carro a la capilla, a pesar de que era una distancia como de 25 minutos en carro. Entonces, en algún momento mi mamá me dijo que ella pensó que yo iba a cambiar de opinión, ¿verdad? Cuando tuviera que hacer esas cosas que ella me pedía. Y que luego ella comprendió que no, que era muy en serio lo que yo quería hacer. Entonces, para mí, cuando recuerdo eso y me pongo a pensar que era, pues, jovencita, tenía 17 años y que en ningún momento lo sentí como una carga, me doy cuenta que el Padre Celestial fortaleció mi fe para que yo pudiera realmente hacer lo que fuera necesario para llegar al bautismo. Ya han pasado muchos años de eso, pero también hace como 3, 4 años atrás tuve una experiencia donde recordé esos tiempos en los que tenía que poner mi fe en acción. Y hace, como les decía, como 4 años yo estaba trabajando en un kinder. Yo soy maestra preescolar y estaba trabajando en este kinder, y el kinder tenía que, después de 3 años, el kinder cerró. Entonces yo me quedé desempleada. Recuerdo que lo primero que hice fue pues enviar currículum en algunos lugares, ¿verdad? Pero no me preocupé mucho porque pues a nivel familiar teníamos el presupuesto o el salario de mi esposo. Entonces lo que pensé fue que iba a trabajar en que el presupuesto familiar se ajustara solamente a un ingreso, ¿verdad? Entonces en ese momento yo era especialista de autosuficiencia de la estaca de Alajuela, conocía los grupos de autosuficiencia y decidí llevar el grupo de finanzas personales pensando en poder acomodar las finanzas y los gastos familiares a un solo ingreso, ¿verdad? Yo no lo veía difícil porque siempre pues hemos tratado de organizarnos así, ¿verdad? De no depender de mi salario, porque precisamente mi trabajo siempre ha sido como no tan fijo, ¿verdad? Entonces, llevando este grupo, donde además de aprender habilidades temporales sobre cómo llevar un presupuesto, también uno
aprende o recuerda principios espirituales que le ayudan en la vida. Y uno de esos principios era el principio de la fe en Jesucristo. Y mientras que yo estaba estudiando este principio, recordé o se me vino a la mente la búsqueda de trabajo que yo había tenido hace un par de meses atrás. A pesar de que el grupo era para, como digo, fortalecer las finanzas o el presupuesto familiar, yo tuve la impresión de que yo tenía que poner mi fe en acción y hacer algo diferente para encontrar trabajo. Y bueno, la impresión que tuve era que tenía que llamar a una amiga que ella es maestra también y contarle que yo estaba sin trabajo y ver qué oportunidad podía haber para mí. No sé ahorita por qué yo no lo había hecho, no sé por qué tenía como que no quería que mucha gente supiera que yo estaba desempleada, lo cual es como algo ilógico, ¿verdad? Cuando uno ocupa trabajo, más bien uno ocupa que mucha gente sepa para que sea una red de apoyo. Pero bueno, a mí me causaba pena en aquel momento y recuerdo que yo decidí que yo lo iba a hacer. Entonces yo contacté a esta amiga y le conté que estaba desempleada hace 2 meses, que si ella sabía de algo para mí. Y lo primero que me dijo fue: Ale, aquí donde yo trabajo va a quedar un puesto disponible, ¿verdad? Yo voy a hablar con mi jefa. Y ella habló con su jefa y al día siguiente yo tuve una entrevista con la jefa de ella. Y 2 días después de que yo tuve esa impresión, que tomé la decisión de hablar con mi amiga, entonces ya la jefa de mi amiga era mi jefa también. Y ahí trabajé por 3 meses más o menos y después pues tuve una oportunidad mejor, que es mi trabajo actual. Pero lo que quiero decir con esto es que realmente la fe en Jesucristo nos requiere acción, nos requiere hacer las cosas diferentes. Para algunas personas son cambios más drásticos que para otras. Todos tenemos desafíos diferentes en nuestra vida, pero para mí en esa ocasión el llamar a esta amiga y algo tan sencillo como decirle que estaba sin trabajo y que quería que ella lo supiera por si sabía alguna oportunidad para mí, me abrió las puertas para que 2 días después yo tuviera trabajo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el Padre Celestial, cuando nosotros le oramos a Él, exponemos nuestras necesidades, Él está ahí para ayudarnos, pero va a requerir también un esfuerzo de nuestra parte. Y así como cuando yo tenía deseos de bautizarme y Él me fortaleció para esperar durante 1 año fielmente a ese bautismo, yendo a la iglesia cada vez que podía y preparándome, también me ayudó hace 4 años para hacer algo tan simple que para mí en ese momento no lo había hecho y tomé el valor para hacerlo. Y quiero compartirles, hermanos, este testimonio, que yo sé que si nosotros nos esforzamos por hacer cosas diferentes en nuestra vida, si ejercemos la fe para hacerlo, el Padre Celestial nos va a bendecir.